Bien. Bueno, vamos hoy a empezar con la primera parte del último tema del año, el último tema teórico del año, que tiene que ver con la cuestión ambiental. La idea es que en estas clases podamos introducir, por un lado, la temática ambiental general, que es un poco lo que vamos a hablar en buena parte de la clase de hoy, pero el objetivo principal es que empiecen ustedes a pensar cómo la cuestión ambiental está fuertemente ligada a la carrera y al ejercicio de la profesión de la ingeniería civil, y el aporte que la ingeniería civil puede hacer para mejorar las problemáticas ambientales y para aportar al desarrollo sustentable en una sociedad. Esa es un poquito la idea. Para arrancar con esto, lo primero que hay que pensar desde una mirada de una profesión de la ingeniería, como la ingeniería civil, es que cualquier actividad en la que interviene el ser humano, cuando el ser humano está asentado en el territorio, en cualquier proceso productivo, como los que intervienen en ingeniería, pero no solo en cualquier proceso productivo, sino con el simple hecho de tener que vivir, el ser humano afecta al territorio sobre el cual está implantada, donde vive en ese territorio, o donde hace su actividad en ese territorio. ¿Por qué? Porque en cualquier actividad, incluso el simple hecho de vivir, como decíamos recién, el ser humano tiene que consumir recursos para vivir, y por supuesto para hacer cualquier proceso productivo. En un proceso productivo transforma esos recursos, en su cuerpo también transforma esos recursos. Ocupa un espacio físico para vivir y para hacer cualquier proceso productivo, y mucho más si se trata de un proceso productivo de la ingeniería civil. Es muy notorio y evidente que las obras están en un espacio físico, se desarrollan en grandes espacios físicos, a veces en grandes extensiones, como puede ser una carretera, como puede ser una presa. Y finalmente, contamina, produce residuos en un proceso productivo y en su propia vida, su propio organismo genera residuos. De manera que no hay forma de que la presencia humana no afecte al ambiente. Existen organizaciones ecologistas, ideologías de distinto tipo, que plantean la necesidad, cuando son un poco más, por ahí, ideológicamente o doctrinariamente más extremas, hablan de no intervenir en el ambiente, de preservar el ambiente tal cual existe, etcétera, etcétera. Y la realidad es que eso es un imposible para la presencia humana. Entonces, para analizarlo seriamente, lo que hay que tratar de pensar es cómo esa afectación que sí o sí va a hacer el ser humano del ambiente se puede hacer para que sea compatible con el ambiente y fundamentalmente para que sea sustentable o sostenible. Esos términos sustentable y sostenible en realidad en los textos de la temática no dicen exactamente lo mismo, tienen una interpretación diferenciada. Yo los voy a usar indiferentemente, aunque sé que no lo es así. Bueno, vamos a ver ahora un cuadrito que expresa un poco todo esto y que plantea, muy básicamente, cuáles serían las condiciones para poder aspirar a un desarrollo sustentable teniendo en cuenta esta afectación del ambiente que hace el ser humano. De este autor, Gómez Orea.
Entonces, tenemos que el ser humano, en su actividad, en su vida diaria, consume recursos, usa el territorio, está físicamente en un territorio y genera contaminantes, genera residuos o efluentes. Entonces, para pensar esto, en primer lugar hay que pensar respecto a los recursos, si estos recursos son renovables o no renovables, es decir, son recursos que yo voy a volver a contar con ellos, por ejemplo, la madera, si estoy consumiendo madera de la industria forestal, la que se planta para poder tener una industria maderera, o el agua es un recurso renovable, en principio es renovable. En cambio, por ejemplo, en nuestra industria de la construcción usamos piedra, usamos arena, y esos recursos no son renovables, o al menos no lo son a escalas humanas. Tal vez uno pueda pensar que en escalas geológicas se vuelvan a formar piedras, se vuelvan a formar minerales, pero a escala humana esos minerales que consumimos o esa roca que consumimos se va consumiendo y no se renueva, no hay forma de que se renueve. El territorio es el soporte físico de las actividades humanas, como decíamos recién, y los contaminantes tenemos que pensarlo a dónde afectan en nuestro ambiente. En el medio físico afectan el aire, la atmósfera, las aguas superficiales y profundas, y el suelo. Bueno, y que los cuadritos de abajo nos dicen un poco qué tendríamos que pensar para concluir o poder orientarnos hacia este desarrollo sustentable que figura abajo. Respecto a los recursos, tendríamos que pensar en minimizar el consumo de recursos, tratar de ser lo más eficientes posibles para que producir lo mismo con la menor cantidad de recursos posibles. Esos recursos también, una vez que se convierten en desechos o que no sirven más, tendríamos que tratar de reusarlos o reutilizarlos o reciclarlos. Vamos a ver un poquito la diferencia. Y en el caso de los recursos renovables, para que sean así, tenemos que respetar la tasa de renovación. O sea, si yo consumo la madera de la producción forestal, pero consumo más madera de la que me pueden proveer los árboles que están creciendo, o si yo consumo el agua, pero la consumo a un ritmo en que no puedo obtener o purificar o depurar el agua que voy contaminando, entonces deja de ser renovable, o no estoy respetando las tasas de renovación. Respecto del territorio, tengo que considerar la capacidad de recepción o acogida que tiene el territorio de esta actividad humana. Un parámetro que nos puede servir para ello es la huella ecológica de la que vamos a hablar enseguida. Y respecto de los residuos que vuelco en el ambiente, en esos medios, aire, agua y suelo, tendré que pensar qué tratamiento tengo que hacer para que el grado de contaminación sea aquel que admite recibir el territorio, vinculado a esto otro, respetar la capacidad de asimilación. Y también tendré que, así como minimizo los recursos, tratar de reducir al máximo los residuos. Tratar de tirar lo que es absolutamente indispensable, desechar lo que es absolutamente indispensable desechar, y reutilizar o reusar todo aquello que puedo volver a aprovechar. Estas son las pautas básicas que yo tendría que tener para un desarrollo sustentable, el cual podría definirse entonces como el desarrollo que nos permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades futuras. Esto es bastante parecido a lo que vamos a leer en un ratito del artículo 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 94, y que le da carácter constitucional a las obligaciones y derechos ambientales de los ciudadanos. De nuestro país, ¿no? La Constitución Nacional. Podemos pensar en definitiva, cuando yo hablo de sustentable o sostenible,
Estoy pensando en el tiempo, que este desarrollo pueda mantenerse, las condiciones de producción, de consumo y de eliminación de residuos puedan mantenerse a lo largo del tiempo. Para eso, como los recursos que nos puede proveer la naturaleza, nuestro planeta, son limitados, debería considerar que los recursos renovables deben utilizarse a un ritmo, nunca deben utilizarse a un ritmo superior al que se generan, o sea, esto de la tasa de renovación. Que tampoco debo eliminar más contaminantes del que puede recibir el ambiente. O sea, con una intensidad, con un ritmo superior al que el ambiente puede recibir sin producir un daño permanente. Y en el caso de los recursos no renovables, debería garantizar, o debería tratar de garantizar, de que el ritmo de consumo de ese recurso me permita, antes de que se agote el recurso, haber logrado generar un sustituto de ese recurso. ¿Mm? Caso típico, ¿cuál es? ¿Cuál es el caso más típico, más característico del recurso no renovable? Que tengo que tratar de no consumirlo todo antes de haber logrado modificar o sustituir. El agua. Bueno, el agua se supone que es renovable, tiene más que ver con Petróleo, profe. El petróleo. el petróleo. El El agua tiene por petróleo, ahí más que ver con esta primera frase. El petróleo es característico de esto. no sabía que el petróleo era renovable, pensé que no era renovable. No, es no renovable, por eso. Tiene que ver con El esta no frase. renovable. Entendí mal, Claro. perdón. O no renovable, como dije antes, a escala humana. Por ahí, dentro de millones de años, nuestros cadáveres se convierten en petróleo, para vaya a saber quién que esté en el planeta Tierra en esa época. Pero a escala humana no es renovable el petróleo. Por eso el consumo de los combustibles fósiles, el ritmo de consumo debería ser acorde a que logremos revertir o modificar la matriz energética y haber encontrado otras formas de producción de energía que nos permitan reemplazarlos. Bueno, el agua estaría arriba, ¿no? Como recurso renovable, que no debemos consumirlo con una intensidad que no permita la renovación, que no permita contar con agua pura, con su depuración. Digamos que el agua tendríamos que tener en cuenta las dos primeras frases, ¿sí? Tampoco debemos contaminarla de manera tal que el agua, que los cursos naturales de agua no tengan la capacidad de autopurificarse. Bueno, decíamos que vamos a interpretar un poco todas estas cuestiones a través del concepto de huella ecológica, que es un parámetro de medición de la situación de sustentabilidad de un determinado espacio físico. Nosotros podemos calcular esta huella ecológica, a ver, podemos calcular, en realidad es muy complejo el cálculo, y puede tener muchas arbitrariedades. Por ahí no sirve demasiado como parámetro técnico real. O tendríamos que tener una fuente que lo calculó muy confiable, porque es muy complejo, porque entran muchas variantes. Pero sí es muy interesante, más allá de la precisión de su cálculo, el concepto. Y el concepto nos decía que yo puedo calcular o determinar la huella ecológica para un espacio físico que puede ser una población, una ciudad, o una región, como por ejemplo el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, o podría ser una provincia, o un país, o toda la Tierra, el planeta entero, o sea, una huella ecológica global. Bueno, la huella ecológica se define, el parámetro es una medida en hectáreas por persona, y representaría la cantidad de hectáreas, la cantidad de tierras o aguas productivas. ¿Por qué aguas productivas? De tierras productivas porque son tierras aptas para cultivo, pasturas para ganado, bosques, y acá faltaría indicar que también habría que incluir los minerales que se requieren en un proceso productivo,
O sea que puede proveerme de todo eso, y también aparecen las aguas o ecosistemas acuáticos porque también puedo proveerme, por ejemplo, de peces. Entonces, es una superficie en hectáreas por persona que tiene en cuenta la superficie que se requeriría para que esa población pueda vivir consumiendo y contaminando como lo hace en el ritmo que lo hace actualmente, en ese momento, con la tecnología que tiene en ese momento. Y entonces, si yo hago esta medida global, esperen, voy a pasar adelante, esa medida me da que, si yo considero todo el planeta Tierra, para que el planeta Tierra produzca y se contamine con la actual tecnología en toda la población del planeta, se requieren 2,7 hectáreas por persona. Ahora vamos a analizar un poquito qué es este número. Los países más desarrollados, en cambio, requieren 6,4 hectáreas por persona. ¿Por qué? Porque si bien tienen una tecnología mucho más desarrollada, supuestamente más eficiente, sin embargo contaminan mucho y consumen mucho. En cambio, los países subdesarrollados, aunque no tienen, tomemos los casos extremos, tecnologías casi agropecuarias o rurales, donde solamente está la producción, la mayor producción es una producción agropecuaria, de agrícola-ganadera, y no tiene producciones o grandes tecnologías. Sin embargo, tienen una huella ecológica mucho más baja, y más baja que el promedio. El promedio sale de juntar todo esto, justamente. 1 hectárea por persona. ¿Por qué? Y porque consumen mucho menos, consumen productos básicos, consumen no mucho más que la comida y los residuos que generan con esa producción y con ese consumo. Los países intermedios, donde podría estar la Argentina, andan más cerca del promedio, 2,2 hectáreas por persona. Y si vamos al mapita que vimos antes, en azul, el azul más intenso representa los territorios, ahora acá pensando en la huella ecológica por país, en los cuales no hay déficit de huella ecológica, o sea, tienen superficies mayores que las que requiere su huella ecológica. Virando al celeste, la situación sigue siendo superavitaria, pero con menos intensidad. Cuando nos vamos para el rojo, ya estamos con déficit, o sea, estamos hasta en un déficit de menos 4 hectáreas por persona, en el extremo. Y cuando nos vamos al negro, estamos en un déficit mucho mayor todavía. Acá no alcanzo a distinguir mucho, pareciera que Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, y aparentemente hay un puntito ahí en la zona de los Países Bajos, que son muy densamente poblados, estarían con un gran déficit de huella ecológica, o sea que consumen y contaminan mucho más de lo que la superficie de su territorio tiene. Y toda esta información es bastante antigua, la verdad que no la he renovado, es del año 2013. Y en ese texto que estaba esa información, estaba esta frase, que supongo que la habrá dicho un francés, no me acuerdo yo ahora, digo porque pone de ejemplo a Francia, ¿no? Y dice la frase, serían necesarios otros 2 planetas como este, o sea, como el planeta Tierra, para que los 6.000 millones, fíjense que era mucho menor la población que la actual, de seres humanos actuales, somos hoy día más de 8.000 millones, pudieran vivir todos de la manera en que, por ejemplo, vive un ciudadano francés medio. Es decir, ¿a qué aspira el planeta, toda la población del planeta? Y aspira a tratar de tener el nivel de consumo, de tecnología, de confort de los ciudadanos de los países más desarrollados. Por ejemplo, Francia. Bueno, la realidad es que si se lograra, si hubiera un cambio sustancial en las condiciones de equilibrio, de las relaciones entre las naciones, entre las distintas clases sociales, el planeta no daría abasto.
No podemos todos los habitantes del planeta, según este concepto, y habrá que ver qué tan cierto es el que dijo la frase, pero por lo menos tomémosla como válida. Si la tomamos como válida, no alcanza el planeta para que todos podamos vivir como un ciudadano francés medio. ¿Mm? Los recursos y la capacidad de recepción de contaminantes, de residuos del territorio, no alcanzan con la actual tecnología al menos. Tendríamos que desarrollar una mucho mayor eficiencia en el consumo de recursos y en la eliminación de residuos, en la reducción de residuos y en el aprovechamiento de los recursos, como para poder aspirar a que toda la población mundial tuviera ese nivel de consumo y de confort. Bueno, por esto es interesante este concepto de huella ecológica como para ver dónde uno está ubicado respecto a la cuestión ambiental. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la parte de los derechos, de los fundamentos legales de la cuestión ambiental, pensando más que nada en nuestro país. Esto lo van a ver en ingeniería legal seguramente, que la tienen el año que viene, o por lo menos en el tercer nivel de la carrera. Bueno, hay el derecho ambiental, en la Argentina está sustentado en la Constitución Nacional, reformada en el 94, principalmente en lo que plantea el artículo 41 que ahora vamos a leer, los tratados internacionales. La Argentina ha firmado la mayoría de las convenciones y tratados internacionales sobre las cuestiones ambientales. Y la Constitución Nacional dice que todos los tratados internacionales que firma nuestro país pasan a tener fuerza de ley, y además dice que están por encima de las demás leyes, incluso la Constitución, la propia Constitución. Es decir que, si Argentina suscribe un tratado internacional, y hay alguna parte de ese tratado que está en conflicto con alguna legislación nuestra, incluso con la propia Constitución, la Constitución dice que lo que predomina es el tratado internacional. O sea, fíjense el nivel de compromiso que implica la firma de estos tratados, más allá después del cumplimiento o incumplimiento real, por lo menos el compromiso legal. Y después están las leyes específicas que dicta el Congreso Nacional, los congresos provinciales y las legislaturas municipales. Ahora vamos a hablar después de qué jerarquía tienen estas legislaciones, que esto surge del artículo 41 de la Constitución. Bueno, vamos a ver un par de párrafos, vamos a ver todo el artículo, pero dividido en algunos párrafos para hacer algún comentario al respecto. El artículo 41 de la Constitución Nacional arranca diciendo este primer párrafo: todos los habitantes de la nación, ¿no?, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Vieron que era bastante parecido, tenía bastante que ver con la definición de desarrollo sustentable. Y tienen el deber, los habitantes gozan de todos esos derechos, y tienen el deber de preservarlo al ambiente. Preservar el ambiente sano, equilibrado. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Bien. Esta última parte, lo que nos está diciendo es que aquel que provoca un daño ambiental, independientemente de que la legislación lo sancione por ahí económicamente e incluso penalmente, es decir, tenga que pagar una multa o incluso tenga que ir a prisión, independientemente de eso, la persona que produjo, o quien produjo, persona física o jurídica que produjo el daño ambiental, tiene la obligación de recomponerlo, no alcanza con cumplir con la sanción que se le aplique, sino que tiene que restituir la condición ambiental a como estaba. Y esto de que legisla futuro es una particularidad del derecho ambiental que no ocurre en la mayoría de las otras ramas del derecho.
Si yo sospecho que alguien me quiere matar, no lo puedo acusar de asesino. Lo puedo acusar que me está amenazando, que me está hostigando, no sé. Pero no puedo acusarlo de asesino hasta que no me mate, con lo cual seguramente no lo voy a poder acusar yo, sino que lo va a tener que acusar otro de asesino. O sea que hasta que no concreta el hecho, no se lo puede acusar, no se lo puede perseguir por ese delito. En cambio, con el delito ambiental se puede establecer un amparo y se puede intervenir previo a acometer el delito ambiental. No sé si ustedes conocen, yo no sé si decirles recuerdan, estoy hablando del año más o menos 2005, 2006, hacia el final del gobierno de Néstor Kirchner más o menos, del conflicto que tuvo Argentina con Uruguay por el tema de la instalación de unas fábricas pasteras de pasta de celulosa para fabricar papel. No sé si conocieron esa historia. Sí, sí, la de Bosnia. La de Bosnia, exactamente, bien. Bueno, Lo recordamos, profe. bien, eran chicos, o muchos de ustedes eran bastante chicos. No tanto, profe. No Yo tanto. tampoco, no tanto. Bueno, Encima me cortaba el cruce de Uruguay, así que divino. ¿vos que vivías por ahí? No, soy mucho de ir para allá. Ah, bueno, a ver, resulta que frente a Gualeguaychú, cerca de la localidad de Fraiventos, que es la que está frente a Gualeguaychú en Entre Ríos, y del otro lado Fraiventos en Uruguay, se iban a instalar dos pasteras, dos fábricas de pasta de celulosa. El proceso de producción de la pasta de celulosa para el blanqueo de la pasta para poder hacer papel blanco requiere el uso de cloro. Y la combinación de cloro con altas temperaturas generan, entre otras cosas, unos compuestos que producen una contaminación atmosférica riesgosa porque son cancerígenos que se denominan dioxinas, además de la contaminación de efluentes líquidos. Bueno, la gente de Gualeguaychú se quejaba de la posibilidad de que se produjera esta contaminación y se quejaba también de la contaminación visual que implicaba el cambio de su costanera, de tener a la vista enfrente en la costa uruguaya vegetación, un horizonte vegetal, y de pronto que aparezcan las estructuras de estas fábricas. Bueno, ahora, la Argentina tuvo un conflicto con Uruguay, primero los vecinos de Gualeguaychú plantearon los conflictos, creció la protesta y llegó a convertirse en un conflicto internacional que fue a dirimirse en la Corte Internacional de La Haya. Todo esto pasó antes de que las pasteras estuvieran funcionando. Incluso una de las dos ni siquiera se instaló, ni siquiera empezó la instalación. De hecho no lo hizo y se fueron. Ante una situación tan conflictiva, una de las dos se fue. Y quedó, finalmente, creo que Bosnia es la que quedó. Y finalmente quedó y funciona porque la Corte de La Haya, en líneas generales, falló a favor de la postura de Uruguay, más allá de los compromisos ambientales que se hayan establecido. Pero lo que quiero decir en definitiva es que mucho antes de que se produzca la contaminación, ya estaba el conflicto instalado y se estaba actuando a derecho, reclamando por la no implantación de esas fábricas. Bien, sigamos con el artículo 41. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización nacional de los recursos, de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Es decir, que acá vienen las obligaciones de los gobernantes, de que tienen que facilitar la protección de los derechos y la preservación del ambiente, e informar y formar con la educación a la población. Finalmente dice, corresponde a la nación dictar las normas que contengan, no, finalmente no nos queda uno más todavía después, corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias, o sea, las normas necesarias para complementarlas, sin que aquellas, las nacionales, alteren las jurisdicciones locales, o sea, las provincias.
toda esta frase que parece media rara, media compleja, lo que quiere decir es lo siguiente. El derecho ambiental es territorial. O sea que la autoridad del territorio es la que tiene que proteger el ambiente. Y en nuestro país, los dueños del territorio son los estados provinciales, no la nación, porque las provincias son anteriores a la nación. La nación se forma por la conjunción de las provincias, que dictan cuando se juntan la Constitución Nacional, cuando finalmente se organiza la nación. De manera que por eso el territorio es jurisdicción de las provincias y eventualmente de los municipios dentro de las provincias. Entonces, el Congreso Nacional dicta leyes que son las leyes de presupuestos mínimos. Y las provincias pueden hacer leyes más, no menos rigurosas, por eso se habla de presupuestos mínimos, pero más rigurosas que las de las leyes nacionales. Vamos a mencionar algunas importantes, como las de evaluación de impacto ambiental, las de residuos peligrosos, la de la calidad del agua. Bien, y finalmente este artículo dice que se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radioactivos. Respecto a esta última frase, dos comentarios. La separación en residuos peligrosos y radioactivos no quiere decir que los radioactivos no lo sean, sino que no están categorizados como peligrosos. Lo que se llama residuos peligrosos, no sé si alcanzaremos a ver algo en estas clases, hay una serie de condiciones que tienen que cumplir para hacerlo, para ser residuos peligrosos, tienen una legislación. Y los radioactivos tienen otra legislación. Son peligrosos, pero tienen otra legislación y no se los llama peligrosos. Los que se llaman peligrosos son los que son tóxicos, tóxicos agudos, tóxicos crónicos para las personas, para la fauna y flora, los que son explosivos, corrosivos, y otras condiciones que podrían tener. Y eso se los categoriza como peligrosos y hay toda la legislación de cómo debe tratarse. Y esto de que, y el otro comentario, esto de prohibir el ingreso. ¿Por qué? Porque el país, obviamente, primero porque no queremos que nos metan residuos peligrosos en el país, pero además el país firmó la Convención de Basilea sobre residuos peligrosos, y se comprometió a no mandar residuos peligrosos de nuestro territorio hacia afuera, hacia otros países. Entonces, ¿qué pasa? Si entra un residuo peligroso de afuera, no lo podemos sacar después, porque incumpliríamos con la Convención de Basilea. Y eso ha pasado alguna vez, o pasa. Esas pilas que venden a veces en el tren, en el subte, que funcionan 15 minutos y no andan más, a veces pasa, son pilas que ya están usadas, son residuos peligrosos que lo están trayendo, a alguien no importa y lo vende acá. ¿Y después qué pasa con esa pila? Y habría que tratarla como residuo peligroso en la Argentina, ¿sí? Más allá de que muchas veces se tira y se acabó, pero lo cual no es correcto. En alguna época estaban de moda los radiadores de aceite, los aparatitos que se enchufan, que tienen un circuito eléctrico y a su vez ese circuito eléctrico calienta unas placas por las cuales circula un fluido aceite que se calienta y irradia calor en el ambiente. Bueno, en alguna época traían esos radiadores y adentro, como aceite, tenían PCB. El PCB es un aceite que si entra en contacto con el ambiente es peligroso porque es cancerígeno. O sea, si penetra el terreno y va a parar al agua y después se consume, o al contacto con la piel también, o aspirar algún vapor que pueda liberar ese aceite, pueden ser cancerígenos. Entonces, en un momento dado, se prohibió el PCB. ¿El PCB dónde se usaba? Se usaba fundamentalmente como refrigerante de los transformadores de electricidad, los grandes transformadores que transforman la tensión, la corriente de alta tensión a tensión media o a la tensión domiciliaria, tenían como refrigerante PCB. Entonces hubo que reciclar todos los transformadores
y eliminar el PCB. Pero para eliminar el PCB sin riesgo ambiental, había que quemar, o hay que quemarlo, a más de 800 grados centígrados. O sea que tiene un alto costo la eliminación del PCB por el consumo de energía. Y entonces a algunos se le ocurrió meterlo dentro de radiadores y mandarlo a la Argentina. Y encima cobrar los radiadores, seguramente. No seguramente, sí, obvio que cobraron los radiadores con PCB adentro. Bueno. Perdón, no sé por qué. Eso dicen también que lo hacían con los juguetitos chinos, con las pilas. Que lo Bueno, es lo mandaban que con te pilas dije, que claro, duraban 2 días. son lo de las pilas también estas que venden a veces en los transportes públicos. Bueno, por eso hay que cuidar esto, porque después no lo puedo mandar para afuera. Me acuerdo que también en la época, en el 2000, la crisis económica del 2001, vino un container, creo que vino de Estados Unidos, si mal no recuerdo, con ayuda humanitaria para la Argentina. Y cuando vino en el container había residuos hospitalarios dentro del container. Jeringas descartables, gasa con sangre. La verdad que es una cosa insólita, ¿no? No es que mandaron 500 containers, pero hubo 1 o 2 containers que llegaron con eso. Que los metieron acá, supuestamente como ayuda humanitaria, y era eso. Bueno, y en esa condición, acá están justamente las convenciones que firmó el país, una de ellas, la de Basilea, sobre residuos peligrosos, que obliga a la nación a no enviar residuos peligrosos hacia afuera. Así que si lo meten adentro, no lo podemos sacar. Bueno, ha firmado las convenciones sobre cambio climático, el protocolo de Kioto de reducción de emisión de gases invernaderos, que todavía ahí andan dando vuelta los mayores productores de gases invernaderos, que son China y Estados Unidos, sin terminar de adherir al protocolo. Bueno, y ahí vemos algunas otras convenciones importantes que firmó el país. Y acá se mencionan algunas leyes nacionales que son estas de presupuestos mínimos. Simplemente para que tengan el dato del número de la ley, General del Ambiente, gestión de residuos peligrosos, calidad del agua, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, en lo que sigue, nos quedan 2 cosas. La primera que vamos a hacer hoy es hablar de algunas cuestiones problemáticas ambientales. Acá vamos a clasificarla en 2 tipos, esas problemáticas, y después vamos a hablar del tema de evaluación de impacto ambiental. Las problemáticas ambientales para nuestro estudio, para nuestra asignatura, las vamos a clasificar en las problemáticas a nivel, a escala global, que afectan a todo el planeta, y de esas vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de estas 3, el cambio climático y efecto invernadero, desertificación y escasez de agua, y pérdida de la biodiversidad, como principales problemas ambientales en la actualidad a nivel global. Y después podemos pensar en las cuestiones locales, que tienen que ver con la contaminación en el medio físico, aire, agua y tierra, o suelo. Y de estos 3 temas vamos a hablar en las clases siguientes y vamos a ver en qué cuestiones interviene la ingeniería civil. También ahora vamos a tratar de hacer alguna breve reflexión de estas cuestiones a escala global, en qué se puede aportar desde la ingeniería civil. Bien, arranquemos con el efecto invernadero, que lleva su nombre por el efecto deseado en un invernadero. Cuando se construye un invernadero, es un ambiente cerrado, con paños vidriados, en donde la radiación solar ingresa, atraviesa esos paños vidriados, la radiación solar tiene el conjunto, porque en realidad ustedes saben que tienen un conjunto de distintas ondas electromagnéticas del espectro visible y más allá, infrarroja, con frecuencia por debajo del rojo, y ultravioleta con frecuencia mayor al violeta. Bueno, pero bueno,
el conjunto de la radiación solar tiene una cierta longitud de onda y una cierta frecuencia. Cuando impacta sobre los sólidos, como por ejemplo en este caso en el piso, o un mueble o lo que fuere, parte de esta radiación calienta, como ya hemos visto por radiación, lo que es la parte infrarroja, calienta los sólidos y parte se refleja. Cuando se refleja, cambia la longitud de onda, es una onda más larga y de menos frecuencia. Y esa onda, en gran medida, puede pasar el vidrio, pero en gran medida queda retenida en el vidrio. El cambio de longitud de onda y frecuencia hace que, cuando acá pasó, pero la que rebota por ese cambio, queda retenida en el vidrio, y en el caso del invernadero, produce el efecto de calentar el ambiente, de calentar el aire, de conservar el calor, que junto con un buen contenido de humedad, hace que las plantas estén en un ambiente favorable para su crecimiento. Un ambiente como más tropical. Ahora, esto se produce también en el planeta y en nuestra atmósfera. La radiación solar, la Tierra hace acá de las veces de los cuerpos sólidos del invernadero. ¿Y el vidrio del invernadero, cuál es? La atmósfera. Capa de ozono. La atmósfera, no la capa de ozono, la atmósfera, toda la atmósfera. El vidrio del invernadero es toda la atmósfera. Entonces, la radiación solar penetra, calienta la tierra, calienta las aguas, y parte se refleja. Antiguamente se reflejaba y parte salía al espacio exterior. Y parte no, parte quedaba en la atmósfera también, porque el principal gas invernadero, que ahora vamos a mencionar, es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono se eliminaba cuando no había fábricas también. ¿Por qué? ¿Quién Por las genera el plantas, por dióxido? ejemplo. Por las plantas y por los seres vivos, los humanos. Nosotros respiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono, ¿sí? Y los demás animales también, salvo los anaeróbicos, las bacterias anaeróbicas de las que hablaremos en otra clase. Así que ya existía esto de que había dióxido de carbono en la atmósfera, pero que había mucho menos. Hoy día nuestra atmósfera está llena de gases invernaderos, pero fundamentalmente está llena de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, como dije recién, es el principal gas invernadero, pero no porque químicamente es un gas que opaca mucho la atmósfera, sino porque hay mucho, se produce mucho, se libera mucho dióxido de carbono. Y eso hace que ese dióxido de carbono aumenta la retención de la radiación reflejada por la superficie terrestre en la atmósfera, y por lo tanto calienta la temperatura de la atmósfera y de toda la zona que habitamos, que es la biosfera, que es en parte la atmósfera, y una pequeña superficie, una pequeña, capa de espesor, pequeño espesor, de toda la corteza terrestre, donde está la vida. La vida está ahí, en esos pocos kilómetros. Recuerden que la Tierra tiene 15.000 kilómetros de diámetro, o sea, 7.500 de radio. Bueno, y esta biosfera debe tener, qué sé yo, no sé, 25, 26 kilómetros, algo así. Fíjense que está la atmósfera, y lo más profundo que llega es la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros, y digamos que puede ser que por debajo se encuentren, en capas inferiores de suelo o de roca, algunas bacterias todavía, pero no mucho más allá. Bueno, y toda esa zona se calienta, está aumentando cada vez más la temperatura con toda la problemática que trae esto de cambio climático, afectación de los sistemas ecológicos por los cambios de temperatura, derretimiento de los casquetes polares y de los glaciares, inundaciones, tropicalización del clima con muchas lluvias intensas.
Desertificación tiene que ver también con la desertificación que después vamos a hablar. ¿Y quién produce este dióxido de carbono? Bueno, la mayor parte, pero muy grande porción de la producción de este dióxido de carbono proviene de las centrales termoeléctricas. Las centrales termoeléctricas generan energía eléctrica con turbinas de vapor. Vapor que ejerce presión en una turbina, que hace girar la turbina, y esa turbina hace girar un generador y produce electricidad. Así como en una presa la turbina giraba por acción de el paso del agua. ¿Y cómo se produce vapor? ¿Cómo se produce vapor? Calentando el agua. Calentando agua, evaporando agua. Y para eso se consume combustibles fósiles. Al principio las centrales termoeléctricas eran a carbón, mucho más contaminante, luego a fuel oil, un poco menos contaminante, y actualmente a gas natural, la mayoría, las más modernas, gas de petróleo. Pero aunque es menos contaminante que los otros dos, sigue siendo muy contaminante y todos liberan dióxido de carbono al aire y a la atmósfera. Acá abajo tenemos una imagen de la central termoeléctrica que tenemos en la central costanera, una central bastante grande en la ciudad de Buenos Aires. No es la única, pero... Profe, una pregunta. ¿El vapor de agua también es un gas que involucra, que perjudica, digamos, o que ayuda al efecto invernadero también, ¿no? ¿Al El vapor de efecto agua también, invernadero? sí, ayuda a No, que... no, 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 no. Había leído eso Lo yo. sé. O ¿Sí? sea, si bien precipita y tiene su ciclo, Claro. también... Sí, pero aparte no es que se elimina mucho vapor, porque el vapor justamente se aprovecha para la producción de, para el movimiento de las turbinas. No, pero Pero, el calentamiento global implica también más vapor de agua en el aire y eso como que sí, acelera sí, todo. al calentarse el ambiente se vaporiza más fácil las aguas superficiales, sí, sí. Después, bueno, como otras fuentes de producción de dióxido de carbono están los vehículos que consumen combustibles fósiles, automotores, trenes o lo que fuera. Y finalmente algunos procesos fabriles. Aunque producen mucho menos dióxido de carbono, hay algunas fabricaciones, por ejemplo, ahí también aparece la industria de la construcción. Fíjense, el cemento, ¿se acuerdan que decíamos que para hacer clinker de buena calidad hay que llegar a 1500 grados centígrados? Y esos hornos funcionan con combustibles fósiles. Las cerámicos, también hay que llegar a 1400, 1200 grados centígrados. Bueno, las cementeras son, dentro de la producción de dióxido de carbono fabril, una de las que produce más dióxido de carbono. Por la gran cantidad de material que se genera y la gran temperatura a la que hay que llevarlo. Bien. ¿Y qué puede aportar la ingeniería civil para reducir este problema del efecto invernadero y el cambio climático? Bueno, en primer lugar, tratar de generar energías limpias como las que vimos hidroeléctricas, que tenía todos esos problemas de impacto ambiental, las presas, pero al mismo tiempo dijimos que generaba energía limpia. Por eso hoy día hay un movimiento que promociona la producción o la generación de pequeñas presas, que no producen tan grandes impactos ambientales, pero que sí permiten generar electricidad sin eliminación de dióxido de carbono en la atmósfera, sin combustibles fósiles. Usar energías renovables, como la solar térmica, solar electrovoltaica o fotovoltaica, o eólica, que en nuestras obras tratemos de promover el uso de energías renovables. Y lograr eficiencia energética en nuestras obras, tanto con el diseño de las obras como en la construcción de las mismas. Acá tenemos, por ejemplo, algo que ya conocemos nosotros, el doble vidriado hermético, que nos permite mejorar mucho
reducir la fuga o el pasaje de calor de afuera adentro, de adentro afuera, para dar mayor eficiencia y menos consumo de energía para la refrigeración o la calefacción de los ambientes. O la aislación. Acá tenemos una imagen de terrazas verdes, que no son solo ecológicas porque hay plantas, porque hay vegetación, sino porque aíslan térmicamente mucho y por lo tanto generan una reducción del consumo de energía. Así que hay muchas cosas en las que puede aportar la ingeniería civil concretamente para mejorar esta situación. Bueno, acá hablamos de la desertificación y la pérdida de agua. Un proceso por el cual lo que era un suelo fértil se convierte en un suelo improductivo. Cuestión que se puede producir por la excesiva deforestación. La quema de bosques para usarlo como tierras productivas, pero después eso, ahí donde había árboles, donde había grandes plantas, cuando llueve, el agua queda retenida en las hojas, queda retenida por las raíces de esta vegetación, y es mucho menos el agua que circula y que corre y que erosiona la superficie. En cambio, cuando voy deforestando, aparte del daño ambiental que produzco con la eliminación de esa flora, estoy favoreciendo la desertificación por la erosión que se produce por la circulación de agua que no es retenida, que circula a gran velocidad. También a veces se produce la sobreexplotación de acuíferos. Esto tiene que ver con eso del uso del recurso sin respetar la tasa de renovación. Si saco agua de una perforación a mayor velocidad de la que va ingresando por la napa o por el acuífero, va a haber un momento que voy a quedarme sin agua. Exceso de uso de riego para cultivo, que va concentrando las sales de las aguas, que puede haber en las aguas, en el terreno. Y acá falta algo, que es el uso de monocultivos. El monocultivo también empobrece el suelo. Por eso aparece el tema de la crítica del exceso de cultivo de soja. La soja empezó hace ya bastante tiempo, a imponerse sobre el resto de los cultivos en nuestro país porque tiene mucha demanda del exterior. Y crece rápidamente y se exporta rápidamente. Pero cada especie vegetal que se planta consume determinados nutrientes y más que nada determinada cantidad de esos nutrientes. Los nutrientes son los minerales que están en el terreno. El fósforo, el carbono, el nitrógeno. Y supongamos, digo cualquier cosa porque la verdad que lo ignoro, que la soja consume más fósforo que otras especies vegetales. Entonces va a llegar un momento que va a agotar el fósforo de ese terreno. Entonces cuando pase eso, no solo no voy a poder plantar soja, sino que no voy a poder plantar otra cosa hasta que no se recupere. ¿Por qué? Porque vengo y planto maíz, que a lo mejor consume menos fósforo que la soja, pero que necesita fósforo. Así que ese es el problema del monocultivo, de no rotar los cultivos para que no se vayan perdiendo los nutrientes. Los nutrientes de estos se generan por los restos vegetales que van quedando y animales que van quedando en el terreno y que se van descomponiendo y van aportando de vuelta los nutrientes. Pero si otra vez el consumo del nutriente, porque estoy sobreexplotando ese terreno con un monocultivo, manteniendo siempre el mismo cultivo, va a hacer que otra vez sea mayor el consumo del recurso, en este caso de este nutriente, que la tasa de renovación. En esta imagen se ve la intensidad de la desertificación, el color celeste significa zonas que no están desertificadas o que no tienen riesgo, lo mismo el verde. El color gris son desiertos preexistentes, naturales. El Sahara no es que se desertificó por todo esto, sino que ya era un desierto, la meseta patagónica que vemos ahí.
Y las zonas amarillas y rojas son las zonas donde se está produciendo intensamente la desertificación. Bueno, la escasez de agua, en donde hay que pensar no solo la falta de agua, sino la falta de agua potable. O sea que puede ser que no haya el recurso, que no esté el agua, pero también puede ser que el agua esté y si esté contaminada, y no se esté respetando, primero, no se esté tratando los contaminantes que se vuelcan al agua, y no se esté respetando la autodepuración de las aguas de esos contaminantes. Bueno, aquí vemos las zonas rojas y naranjas, las rojas más intensamente. Fíjense que la roja dice escasez física del agua. Hay una zona rosa que habla de inminente escasez física del agua, y la naranja dice escasez económica del agua. Es decir, que el agua por ahí está, pero no se puede explotar. No hay recursos para, por ejemplo, potabilizarla, tratarla, o tratar los efluentes que se vuelcan en el agua. Bueno, ¿qué puede aportar la ingeniería civil respecto de la escasez de agua y la desertificación? Un adecuado manejo del recurso hídrico. Nosotros tenemos todo un área de la ingeniería que es la hidráulica. Un adecuado uso del recurso hídrico implica respetar la hidrología de los cursos de los cursos de agua dulce, un manejo razonable, si voy a construir una presa, con el manejo del paso del agua, tengo que tener un manejo correcto y adecuado para respetar las condiciones ambientales. Ya produje el impacto de la presa con el embalse y demás, pero bueno, de aquí en más, si manejo inadecuadamente esa presa, el paso del agua, voy a seguir produciendo impactos y daños, ¿sí? Un manejo adecuado, por ejemplo, de las aguas de riego, tratar de hacer un uso eficiente, un transporte eficiente del agua, por ejemplo, no lo que ocurre acá, impermeabilizar canales para que esa agua llegue y se aproveche como se tiene que aprovechar y no se desperdicie. Un adecuado manejo de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia, también para evitar el fenómeno de las inundaciones, evitar un adecuado, acá no lo dice, pero un adecuado uso del territorio, no ocupar zonas inundables con construcciones, con urbanizaciones. El tratamiento de las aguas residuales. Si yo vuelco las aguas sin tratar, estoy forzando al curso de agua, al río, al lago, a la laguna, es mucho peor porque son aguas quietas, a tratar de autodepurarse a tasas que no puede hacerlo. Aquí vemos una imagen de la planta del Bicentenario. La primer planta grande, hasta hace unos 15 años atrás, que más o menos debe ser cuando se inauguró esta planta, el 90% de las aguas residuales cloacales de Buenos Aires y el área metropolitana se volcaba al Río de la Plata sin ningún tipo de tratamiento. El Río de la Plata es un río muy grande, muy caudaloso, que por ahí tiene la capacidad de absorber esto, pero llega un momento que esta capacidad se ve dañada. Bueno, por suerte, se puso esta planta que empezó a hacer algún grado de tratamiento, no total. Vamos a ver nosotros en las clases siguientes el tema del tratamiento de los residuos cloacales. Ahí vemos un proceso de depuración, después lo vamos a ver con detalle en otra clase, creo que la que viene. Y después hoy día falta poco para inaugurar otra planta similar, creo que más grande incluso que esta, que se está haciendo en Dock Sud, junto con un gran colector de desagües cloacales que va paralelo al riachuelo del lado de la ciudad de Buenos Aires, cruza por debajo del riachuelo, va a una planta de Dock Sud, similar a esta, pero más grande creo, y después se manda bajo el agua del Río de la Plata en un conducto emisario, mejor dicho,
hacia unos 12 kilómetros adentro, aguas adentro, para volcar el efluente ahí en el centro del río, pero ya con un tratamiento, con algún grado de tratamiento, como vamos a comentar la próxima clase. Bueno, y finalmente está el tema de la pérdida de la biodiversidad, la afectación de la diversidad biológica, que significa la desaparición de especies animales y vegetales que han requerido millones de años de evolución natural para existir esas especies. Luego el propio ser humano también ha participado de este proceso de evolución, porque cuando el ser humano empezó a domesticar las plantas y los animales, también intervino como factor de selección. Antes la selección era natural. Y después apareció el ser humano y también intervino en la selección. Fue formando razas, mejorando especies, pero también el ser humano, con su tecnología y con la ocupación del territorio, empezó cada vez más a afectar la biodiversidad y a producir la desaparición de especies. Y la pérdida de, como dice acá, de códigos genéticos que cada una de las especies tiene. Vamos a leer un poquito este párrafo, ¿no? Desde el siglo XX se ha venido observando la erosión cada vez más acelerada de la biodiversidad. Las estimaciones sobre las proporciones de la extinción son variadas, pero todos los científicos reconocen que la proporción de pérdida de especies durante el siglo XX es mayor que en el resto de la historia humana. Bueno, la ingeniería civil no tiene algún contacto directo, salvo la consideración de los impactos de sus obras. Y esto no se engancha con el último tema que vamos a hablar hoy, que es el impacto que producen las grandes obras civiles y el proceso de evaluación de impacto ambiental. Grandes obras hidráulicas, grandes obras viales, grandes urbanizaciones requieren, producen grandes impactos y requieren de este proceso que es la evaluación de impacto ambiental. Y vamos a detenernos a hablar un poquito de esto, que es lo que está vinculado con el trabajo práctico número 5 y último de Ingeniería Civil 2. La evaluación de impacto ambiental es un proceso o procedimiento. Lo que ustedes hacen en el TP tiene que ver con una parte de este proceso, que es y con una parte de esa parte, que es el estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a ver qué es esto. Eso es un informe técnico, el estudio de impacto ambiental. Pero la evaluación de impacto ambiental, lo que se identifica con la sigla EIA, evaluación de impacto ambiental, es un procedimiento administrativo que tiene varias etapas. Y este procedimiento administrativo es requerido, esperen que voy a borrar eso que escribí, es requerido, por ejemplo, para las radicaciones industriales, donde los ingenieros civiles no tenemos mucha intervención, cuando se va a montar, instalar una fábrica, no por el proceso de construcción de la fábrica, que también podría entrar, pero entrarían los otros puntos que siguen a continuación, sino por la fábrica funcionando, que va a generar residuos, contaminantes, contaminación atmosférica, acústica, en el agua, según los efluentes y el proceso industrial que se realice. Y entonces, cuando yo quiero erradicar una industria, poner una industria en un lugar determinado, tengo que ir ante la autoridad ambiental de la zona y hacer este proceso de evaluación de impacto ambiental. Pero también lo tengo que hacer para las grandes obras civiles, para los edificios medianos a grandes. Los edificios pequeños, por ahora, se manejan simplemente con el llenado de un formulario de una declaración de impacto, en donde el responsable de la obra, generalmente el director de obra,
completa ese formulario y lo firma, diciendo que los impactos son bajos, garantizando y avalando con su responsabilidad profesional que los impactos ambientales son bajos. Pero cuando ya las obras son más grandes, me van a exigir el proceso de evaluación de impacto ambiental. Obviamente cuando ya tengo un gran barrio de vivienda, una urbanización. Y también para las obras civiles, hidráulicas y viales, que son de mayor magnitud. En todos esos casos se va a requerir el proceso de evaluación de impacto ambiental. Antes de ver las etapas del proceso, vamos a mencionar las partes que intervienen en este proceso. Hay 3 partes o 3 actores distintos. La primera parte es quien va a hacer el proceso productivo. O sea, hay alguien, un comitente, que quiere construir alguna de estas obras. Un edificio grande, un barrio de viviendas, o un barrio cerrado, un country, o quiere construir una obra, que puede ser el Estado, este comitente, ¿no? Quiere construir un camino, un puente, un puerto, o una presa, o cualquiera de estas grandes obras. Y ahí aparece el primer actor, los responsables del proyecto. El comitente, por un lado, pero también los responsables técnicos. Este comitente tiene un proyectista, tiene un equipo que hace un proyecto, va a tener una dirección de obra, y va a contratar a una empresa constructora que va a tener un representante técnico. Y todos estos profesionales, fundamentalmente el más responsable acá es el del proyecto, el del proyecto va a tener que ver cuáles son los impactos y qué medidas va a tomarse para reducir estos impactos. Esto va a surgir del estudio de impacto ambiental. Y los otros van a tener que implementar el plan de gestión ambiental, aquello que se compromete a hacerse para reducir los impactos. Así que acá tenemos un grupo de actores, que en realidad es uno de los 3 actores, de las 3 partes, los responsables del proyecto. La otra parte, ¿quién es? El gobierno, la autoridad que controla la cuestión ambiental en cada territorio. Acá mencionamos algunas. La Agencia de Protección Ambiental, en la Ciudad de Buenos Aires, se llama así, esta repartición que se ocupa de la cuestión ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, que es el que se ocupa de las cuestiones ambientales de la provincia de Buenos Aires. O la autoridad de aplicación de la provincia que fuere y de los municipios, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero hago una carretera que pasa por varios municipios, no solamente voy a tener que responder ante este Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, sino que posiblemente también tenga que intervenir a las autoridades ambientales municipales. Segundo actor, segunda parte que interviene, autoridad de aplicación, el que controla, la parte del gobierno que controla la cuestión ambiental en el territorio donde se va a hacer la obra. Y finalmente, los que se pueden ver afectados, la población en general, pero que no necesariamente o no exclusivamente son los vecinos. No son solamente los vecinos que viven cerca de donde se va a hacer la carretera, o donde se va a construir el puerto, o donde se va a hacer ese gran edificio gigante, sino que cualquier organización no gubernamental que controla las cuestiones ambientales, o cualquier vecino, o cualquier ciudadano, mejor dicho, que dice, yo, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución, digo que este edificio no cumple con las condiciones de desarrollo sustentable para las futuras generaciones, y me veo afectado. Y entonces puedo intervenir en este proceso. Esas son las 3 partes. Y estas que vienen son las etapas del proceso. Bueno, ahí está la legislación que regula el proceso de evaluación de impacto ambiental en las dos distritos que hemos mencionado, las 2 jurisdicciones, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero cualquiera sea la ley que se aplique desde el territorio donde corresponda, las etapas básicas son siempre estas mismas. La primera es que los responsables del proyecto, estos primeros actores que mencionamos, el comitente, pero en realidad el comitente como responsable, pero él no va a elaborar el estudio, sino que sus profesionales van a elaborar el estudio de impacto ambiental.
tienen que elaborar un informe técnico que es el estudio de impacto ambiental, que después vamos a ver qué elementos técnicos contiene. Eso es lo primero, generar este estudio. Y esto se ocurre en la etapa de proyecto de la obra. Antes de que la obra empiece, obviamente. Porque este estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado por la autoridad de aplicación. Ahí aparece el segundo actor. O sea que se elabora el estudio de impacto ambiental y se presenta ante la autoridad de aplicación. Una vez que la autoridad de aplicación lo aprueba, aparecen los ciudadanos afectados, los terceros afectados. A través, normalmente, el mecanismo más común es el de las audiencias públicas. En un lugar, un día, y en una localización, un espacio físico determinado, en un teatro, en un estadio, si va a ser grande, o en un club de barrio, si es para una obra pequeña, se convoca la audiencia pública, en donde van a participar los responsables del proyecto y la autoridad de aplicación, que ya aprobó el estudio de impacto, y van a presentar el proyecto y las consideraciones del estudio de impacto respecto del impacto ambiental, y que se previó para mitigar, reducir o eliminar ese impacto, o compensar ese impacto, que mitigar es eso, compensar. Y los asistentes, puede ir cualquiera, que a veces hay que inscribirse, pero cualquier ciudadano puede ir, van a presentar sus objeciones o su acuerdo, ¿no? También. Y acá, lo que sí, la ley prevé la necesidad de hacer la audiencia pública, pero la ley dice que la audiencia pública es no vinculante. O sea que no es que si la audiencia pública salió mal, volaron algunas sillas, algún botellazo, sí o sí, eso quiere decir que la obra no se hace. Ahora, si la presión que ejercen estos terceros afectados es suficientemente importante, seguramente, como pasó por ejemplo con el tema de las pasteras, algo va a pasar. Otro ejemplo que yo pongo habitualmente es que también más o menos para esa época, un poquito después, empezó a haber un boom de construcción en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, que no tenían mucha densidad, o no tenían tanta densidad de construcción. Por ejemplo, Villa Urquiza, o por ejemplo, la zona de Caballito de la avenida Pedro Goyena, entre Pedro Goyena y Moreno, por ahí. Bueno, José María Moreno, digo. Eran barrios, o eran zonas, o eran calles, cuadras, donde había algunos edificios, pero no tantos, y también bastantes casas bajas. Y de pronto empezaron a construirse un montón de edificios. Es decir, que en una manzana donde a lo mejor había, qué sé yo, 60 viviendas y vivían 250, 300 personas, de pronto aparecieron 200 viviendas, y vivían 800.000 personas, donde antes había la cuarta parte. ¿Y qué empezó a pasar en esos lugares? Que empezaron a desbordarse las cloacas, empezó a faltar el agua, empezó a quemarse el cableado eléctrico. ¿Por qué? Porque los servicios no daban abasto. Y entonces organizaciones vecinales empezaron a protestar. Al principio no le habrán dado mucha importancia, pero al final la protesta fue suficientemente grande como para que salga una legislación que hoy día obliga a cualquier obra, ni siquiera hace falta que sea un edificio grande, cualquier obra de la Ciudad de Buenos Aires antes de construirse, debe solicitar la factibilidad de los servicios, de la provisión de servicios que requiera para esa obra. O sea que si yo voy a construir un edificio, tengo que ir primero a Edenor de Sur, según quien me toque, a Metrogas, a AISA, y decirles, señores, yo quiero construir un edificio con estas características y necesito este servicio eléctrico, o este servicio de gas, o este servicio de provisión de agua y cloaca. Y ellos me dicen si puedo o no hacerlo, o me dicen, mire, no puede. Para hacer esta obra usted tiene que traer una extensión de la red de gas de acá a 10 cuadras, que pase un troncal más grande y traerlo hasta su edificio. Y poner ahí una planta reguladora. Bueno, yo decidiré si económicamente igual me conviene hacerlo o no. ¿Por qué? Porque seguramente Metrogas no me va a pagar eso. Después por ahí me lo va a reponer en la reducción del costo de la tarifa, no de la tarifa, del consumo de gas, ¿sí?
pero a largo plazo. Pero la inversión inicial va a haber que hacerla para poder construir la obra. Y si no, tendré que decidir que no la hago, o que reduzco el uso de gas, o que no le pongo gas, no sé. Pero esto no existía antes, la obligación de pedir la factibilidad de los servicios. Bien, bueno, y finalmente, una vez que se pasaron las 3 primeras etapas, se hizo el estudio, se aprobó, y también se aprobó en las audiencias públicas, se va a construir. Bueno, ahora durante el proceso de construcción tengo que cumplimentar el plan de gestión ambiental previsto en el estudio de impacto. Entonces, en resumen, como esquema de resumen, tenemos estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a detenernos un poquito en lo que incluye el estudio de impacto ambiental. Ahí hay un pequeño, breve resumen. En ese estudio de impacto ambiental, que es el que elaboran los responsables del proyecto, como mínimo deberá identificar los impactos, tratar de darle algún grado de evaluación a esos impactos, qué magnitud, qué intensidad van a tener esos impactos, y definir qué acciones se van a hacer para compensarlos o eliminar los impactos negativos, y potenciar o mejorar o aumentar los impactos positivos. Porque también hay impactos positivos, si no, no tiene ningún sentido hacer esa obra, ¿no? Este estudio de impacto ambiental es presentado ante las autoridades de aplicación, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Y esta autoridad me dice que el estudio no está aprobado, que hay una falla, que no están bien identificados los impactos, o están pobremente evaluados, o que las medidas de control y mitigación que se proponen son ineficaces, y entonces habrá que volver a hacer el estudio y a plantear o a proponer otras cosas, para que finalmente la autoridad de aplicación lo apruebe. Y entonces ahí paso sí a las audiencias públicas, donde participa tanto los responsables del proyecto como la autoridad de aplicación, frente a los terceros afectados, la ciudadanía, que viene a hacer sus planteos. Y una vez que esto se aprobó, recién ahí puedo pasar a hacer la obra y a realizar la gestión ambiental por parte de quien construye la obra, y el control o monitoreo de esa gestión ambiental por parte de la autoridad de aplicación. Así que esto es la evaluación de impacto. La evaluación de impacto no es el informe. El informe está dentro de la evaluación de impacto, ¿sí? La evaluación de impacto es un proceso formado por una, dos, no, le erré, no veo el cursor, 2, 3 y 4 etapas básicas. Puede haber más según cada legislación, ¿sí? Pero esas son las 4 etapas básicas que van a aparecer siempre. Dentro de las cuales sí está el estudio, el informe técnico, del cual vamos a hablar ahora brevemente. Y que tiene que ver con lo que hacen ustedes, lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo práctico. En este estudio de impacto ambiental, fíjense la sigla, es como para confundir. La evaluación de impacto, la sigla era EIA, y la del informe técnico, el estudio que está dentro del proceso de evaluación de impacto, es ESIA. Bueno, para tratar de confundir a los estudiantes de nuestra asignatura. Bien. Bueno, lo primero que tengo que tener en este estudio es identificar los impactos que existen. Y para ello, normalmente, se hace en conjunto con establecer la relación causa-efecto. Esto de la relación causa-efecto es: la causa son las instancias de la obra en que se produce el impacto, y el efecto es el impacto en qué medio se produce, en qué ámbito se produce el impacto. Luego tendré que tratar de, una vez que identifique qué impactos se producen, y cuándo y por qué se producen esos impactos, que sería el punto 2, ahora lo vamos a aclarar eso con la matriz que vamos a ver,
habría que tratar de cuantificar el impacto, lo cual es muy complejo. Es difícil de cuantificar. Para eso vamos a explicar, no sé si hoy o la próxima, porque andamos ya medio corto de tiempo, los conceptos de magnitud de impacto e importancia de impacto. Vamos a diferenciar qué es magnitud y qué es importancia. Después tendré que proponer medidas de mitigación o correctivas. Compensar el impacto. Supongamos que hablo de un camino. Voy a construir un camino que va a atravesar una zona con vegetación, un monte, donde hay árboles, plantas. Cuando voy a hacer mi camino tengo que desmontar todo eso, sacar toda la vegetación. No solo en el ancho de camino, sino en lo que se llama la zona de camino. Tengo que dejar un espacio libre para que haya visuales, para que exista la posibilidad de algún tipo de ampliación del camino, etcétera, etcétera. Así que la legislación vial de cada territorio, de cada provincia, establece, cuando hago una ruta nacional o una ruta provincial, en el caso nacional será la vialidad nacional, en el caso de la provincia, la vialidad de la provincia, me dice que para determinado tipo de camino, tengo un ancho de camino y tengo una zona de camino, un sobreancho que tengo que prever, que tiene que estar despejado. Así que en todo ese ancho total, tengo que sacar toda la vegetación. Así que ahí ya hay un impacto. Ese impacto, yo no lo puedo evitar en ese caso, pero puedo mitigarlo. Puedo agarrar y replantar en otro lado otras especies similares a las que saqué en otro lugar. Reponer de alguna forma esa vegetación que yo saqué. ¿Sí? Sería una forma de mitigación. Bien, después vamos a volver a poner ejemplos. Y luego tengo que establecer un plan de gestión ambiental. Yo, por ejemplo, propongo esto. Bueno, está bien, vos proponés esto, te apruebo el estudio de impacto, está bueno, o sea, me diste bien el impacto, me dijiste, identificaste el impacto, la deforestación, el desmonte de todo ese terreno. Bien. Me estableciste la relación causa-efecto. Bueno, ¿cuándo se produce ese impacto? Al principio de la obra, cuando voy avanzando con la obra, a medida que voy avanzando con el camino, lo primero que hago es el desmonte. Causa-efecto. Después veremos cómo lo cuantifiqué. Por ahí contabilicé la cantidad de árboles de cada especie que voy a sacar. Propuse una medida de mitigación. Voy a replantar de esta especie tantos árboles en tal sector. Bien. Y me lo aprobaron. Me aprobaron el estudio de impacto ambiental. Me dijeron, bien, todo está bien hecho. Ahora, pero en ese estudio también tengo que decir cuándo voy a plantar eso. Establecer un compromiso. Bueno, voy a plantar esto en tal lugar, voy a poner tantos árboles en tal momento. ¿Sí? Al terminar la obra, o a medida que avancé la obra en tal momento, y cumplir después con ese plan de gestión ambiental. Ese plan de gestión ambiental también contiene habitualmente un programa de contingencias. ¿A qué se refiere? Contingencias es un evento accidental que habría que tratar de evitar que se produzca, pero que si se llega a producir yo tengo que estar preparado para reaccionar ante ese evento. Supongamos que estoy construyendo una red de desagües cloacales en medio de la ciudad. Entonces, en el determinado momento, un evento que yo tengo que tratar de evitar, para eso se hace lo que se llaman cateos. Primero se piden planos de toda la infraestructura. Yo voy a hacer una zanja y tengo que ver qué hay abajo del terreno. Si ya no hay instalada redes de agua, redes eléctricas o red de gas. Tomemos la de gas, que es la más peligrosa. Y resulta que los cateos es, primero pido planos. No siempre los planos responden a la realidad. Entonces hay que hacer lo que se llama cateos. No ir de entrada con la retro, excavar sin mirar nada antes, y correr el riesgo de que con la pala de pronto enganche un caño de gas y lo rompo, y se produce una explosión y un desastre, sino ir a hacer cateos. Previamente, antes de meter la pala, o cuando ya escabe un poquito, hay gente que va con pala, y va haciendo alguna excavación, algún tanteo, o con una retro más chiquita, voy sacando, para ver si
donde voy a excavar, no hay nada raro. Bueno, ahora resulta que aunque hice todo esto, se produce el hecho. Se produce un incidente, un accidente, y se rompe la cañería de gas y se produce una explosión. Bueno, yo tengo que saber ¿cómo voy a reaccionar? Por ejemplo, lo mínimo que tengo que saber es que en obra, el jefe de obra, el encargado de obra, tenga la lista de los teléfonos de emergencia. Poder llamar rápidamente a los bomberos, al SAME, a la Guardia de Auxilio, a todos los organismos que pueden intervenir y ayudarme a salvar esa emergencia. Lo mínimo que tendría que tener. Garantizar que las autoridades de la obra, los responsables de la obra van a tener esa información para reaccionar rápidamente. Y un procedimiento, bueno, primero llamamos después llamamos después llamamos Metrogas de entrada para que corte el gas de la red, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es un programa de contingencias. Bueno, debe haber un seguimiento y control de los impactos, y difusión y comunicación tiene que ver con el vínculo con la población donde yo estoy haciendo la obra. Si pongamos el mismo ejemplo, yo sé que hay acá una interferencia, o sea, en medio donde voy a poner mi cloaca hay un caño de gas. Bueno, descubrí el caño de gas, qué sé yo, dejo un espacio sin hacer la cloaca porque tengo que sacar el caño de gas, llego a un acuerdo con la compañía de gas y voy a poner plata para hacer el retiro, el cambio de posición de esa cañería de gas para poder continuar con mi cloaca. Bueno, me pongo de acuerdo con la compañía de gas, cuándo se va a hacer la obra, con quién vamos a hacer la obra, voy a poner la plata, qué sé yo, pero tengo que avisarle a la población. No puedo agarrar de un día para otro y cortar el gas sin avisarle a nadie. A eso se refiere difusión y comunicación. Tengo que avisarle a los vecinos que tal día, tal hora vamos a cortar el gas para resolver esa interferencia. Bien. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Medio jugado. Vamos a ver la matriz y vamos a llegar hasta acá. Lo que queda, aunque es poquito, lo vamos a dejar para la próxima para no andar corriendo y viéndolo mal. Para establecer la relación causa-efecto de los impactos en este estudio de impacto ambiental, se pueden usar distintas herramientas, pero la más utilizada es la matriz de impacto. En donde en esa matriz, en las columnas están las causas que van a producir el impacto, donde tengo 3 instancias temporales. La construcción de la obra, que a la vez voy a dividir en distintas etapas de construcción los impactos que se pueden producir, o sea que voy a tener tantas columnas como etapas de obra que considero importante mencionar. Luego, otro conjunto de columnas, o al menos una columna, va a ser la de operación, o sea, la obra funcionando, que es donde aparecen en general los impactos positivos. El por qué hago la obra. Y eventualmente en algunas obras puedo tener una etapa de clausura. Como vamos a ver, por ejemplo, en un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios tienen una vida útil y después se clausuran, se cierran y tienen que tener una etapa de clausura. No todas las obras se prevé una etapa de clausura, aunque en algún momento se acaba la vida útil de ellas. Pero puedo construir, por ejemplo, una obra provisoria, que yo sé positivamente que en algún momento la voy a demoler o clausurar. Bueno, habría que ponerlo esto también en la matriz de impacto. Eso en las columnas. Y en las filas pongo el medio en donde se va a producir el impacto, el ámbito donde se va a producir el impacto, donde hay una primer gran división, que es el medio físico y el medio socioeconómico, que a su vez lo puedo subdividir como vamos a ver ahora. Este es un ejemplo de matriz de impacto. Ustedes para la guía del TP tienen otro ejemplo. Entonces, bueno, a la izquierda están los medios, ¿no? Puestos todos en fila. Medio físico, esperen que agarro el punterito. Medio físico, medio socioeconómico. El medio físico, por ejemplo, a su vez subdividido. Medio inerte, el aire, el agua, el clima, porque puede ser que haya una afectación climática, por ejemplo, un espejo de agua de un embalse puede modificar el clima del entorno. El medio biológico, flora, fauna,
Después, cuando la semana que viene ampliemos un poquito y completemos el tema, voy a mencionar esto de procesos. No quiero ahora perder mucho tiempo con eso. Bueno, percepción tiene que ver con lo visual, con el paisaje. El medio socioeconómico. Puedo tener medio rural si la obra es una obra en zona rural o urbano. Núcleos habitados. Por ejemplo, tomemos núcleos habitados, la infraestructura, como hablaba yo recién, impacto en las redes existentes, de gas, de agua, de cloaca. La estructura urbana y equipamiento, la afectación, por ejemplo, cuando hago esa obra de cloacal, voy a afectar el tránsito, la circulación de gente, y de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, y en las columnas aparecen las causas, causa-efecto. Entonces, si acá, en el cruce de causa con efecto, voy a poner impacto, y voy a poner si el impacto es positivo, negativo, e incluso calificarlo, como van a hacer ustedes, que van a calificar los impactos negativos alto, medio y bajo, y los impactos positivos alto, medio y bajo. La construcción, como decíamos, la tendría que dividir al menos en las etapas básicas de la obra. En realidad la tendría que dividir en todas las etapas de obra. Ustedes van a trabajar con por lo menos las 4 o 5 etapas básicas. Si yo quisiera mencionar esta obra que estoy diciendo de construcción de desagües cloacales, bueno, tengo una etapa de, voy a mencionarlo muy básicamente, por ejemplo, demolición de pavimento, zanjeo, colocación de la red cloacal, de la cañería cloacal, tapada y terminación, por ejemplo. Entonces, en la demolición y zanjeo voy a tener impacto, por ejemplo, en el suelo, claramente, en el aire, porque va a haber polvo y ruido, en el agua posiblemente, porque a lo mejor llego a una profundidad donde ya está la napa freática, ¿sí? En el tránsito voy a tener que cortar el tránsito en la estructura urbana, posiblemente en la infraestructura y servicios. Seguramente, indudablemente, esta etapa de zanjeo va a ser la de mayor impacto de la obra. Y en la etapa de operación van a aparecer los impactos negativos. Acá puedo tener una única etapa, o podría ser, por ejemplo, si tengo una carretera, que podría pensar que el tránsito se va a ir intensificando a lo largo del tiempo, por ejemplo. Ahí puedo tener impacto negativo, por ejemplo, en una carretera durante la operación. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor contaminación atmosférica por los vehículos que pasan, porque puede afectar a la fauna, un poquito a la flora, pero más que nada a la fauna, que antes usaba todo ese terreno sin problema y ahora está cortado por una vía de circulación vehicular. Pero en esta etapa de operación sin duda van a aparecer los mayores impactos positivos, ¿sí? Que son el objetivo de la obra. En el de desagües cloacales, infraestructura y servicios. Y bueno, aporté una nueva infraestructura, una red cloacal, mejoré la condición de vida de la población, mejoré la situación económica, porque ahora esas viviendas valen más, mejoré el valor inmobiliario de las viviendas de ese lugar. O sea, porque si no hay ese impacto positivo no tiene sentido hacer la obra, ¿no? Bien,